Minutos, seguimos conectados con ustedes después de las noticias del mediodía aquí en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire. Saludamos especialmente también a todos nuestros televidentes de las noches en Noticias Caracol, ahora el primer canal digital de noticias en Colombia. Hoy vamos a hablar de un proyecto de ley que se va a presentar en la próxima legislatura, que ya se empieza a dar el 20 de julio, y es una iniciativa que, pues acá, Ana Cristina, yo no sé si estaremos impedidos para hablar de ella o no, porque es una iniciativa que busca proteger el ejercicio periodístico y la libertad de expresión al desincentivar el acoso judicial. Pero podemos hablar de eso así nosotros estemos implicados e involucrados y podamos ser beneficiarios. No, Camila, yo no creo que haya ningún impedimento para hablar por eso, porque es que además precisamente lo que vamos a hacer es mirar los pro y los contra de tener esta iniciativa y por qué y cuál es el origen de que estemos hablando de esto. O sea que no hay ningún impedimento, estamos informando y tratando de entender mejor por qué esta iniciativa es importante. Pues el autor de este proyecto es el senador Rodrigo Lara, que va a presentar un proyecto que busca un marco regulatorio que permita desincentivar las demandas de carácter civil con carácter anti-SLAPP, que esto no tengo ni idea qué es anti-SLAPP, y por eso lo saludo, senador Lara, bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿De qué se trata este proyecto y qué son las leyes anti-SLAPP? Hola Camila, un saludo muy especial para usted, a todos los panelistas, por supuesto un saludo muy especial a la doctora Ana Bejarano y a Iván Cancino. Camila, gracias por la invitación también. Mira, Camila, este es un proyecto de ley que de manera muy sesuda ha trabajado la doctora Ana Bejarano, que es la directora de un centro de pensamiento, de una ONG llamada El 20, que ha planteado esta preocupación muy grande por el abuso que se hace del derecho por parte de actores políticos, actores al margen de la ley, para intimidar y silenciar el trabajo de la prensa. Por supuesto que esto socava, esto afecta principios fundamentales de una democracia, de un régimen liberal, que es la libertad de expresión, el derecho a estar informado, y naturalmente socava también la fiscalización que debe hacerse de los asuntos públicos. Yo creo que todos ustedes que están en el ejercicio periodístico han padecido el asedio y el acoso judicial por parte de diferentes actores. Y es una práctica que ha venido creciendo. Según la FLIP, encontrábamos que en 2017 hubo 14 casos registrados. En el 18 se encontraron 38 y en el 2019 ya hablamos de 66 casos que pueden básicamente tratarse o asimilarse como acoso judicial. Obviamente este es un proyecto de ley pues, que no busca limitar el acceso a la justicia, esto no desmonta los elementos esenciales de la injuria, de la calumnia, no desmonta tampoco la causación del daño, es decir, la demostración del daño moral, del daño material que puedan causar, digamos, afirmaciones injuriosas, difamatorias, pero sí se convierte, para ser muy simple, yo espero que ahorita Iván y Ana lo describan con mucho más detalle, porque son dos muy exitosos abogados, lo digo políticamente, es una ventanita que le permite al juez civil y al juez penal, de manera anticipada, encontrar, pues, a través de esa ventanita, una salida al proceso. Porque la mayoría de las denuncias penales y civiles contra los periodistas o los defensores de derechos humanos o incluso líderes sociales, buscan, cuando son temerarias, es simplemente agobiar a esa persona con unas denuncias, unas demandas terribles, inflan artificialmente el proceso con memoriales completamente descriteriados, con un único propósito de mantener sometido y de alguna manera desanimado al periodista para que siga haciendo su trabajo investigativo. Senador Lara, yo conozco varios abogados muy famosos, por cierto, y muy nombrados en los medios de comunicación que han tenido esas estrategias, pero como usted mencionó a la abogada Ana Bejarano, quien ha venido trabajando precisamente en ese proyecto, yo quiero saludarla a ella, que es la codirectora del 20, una red de acceso de justicia para la defensa judicial de la libertad de expresión de periodistas. Doctora Bejarano, bienvenida, gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Hola Camila, mucho gusto, muchas gracias por la invitación a tu audiencia y a los panelistas, al senador Lara. ¿Qué es lo que estábamos viendo en Colombia que a usted le dio por decir, oiga, tenemos que hacer algo porque acá hay unos abogados que se están saliendo de línea y están presionando judicialmente a los periodistas para censurarlos? ¿Qué fue lo que usted empezó a ver como comportamiento de ciertos abogados para decir, aquí en Colombia tenemos que tener una regulación?
Pues realmente no es una causa imputable a ninguna actividad específica de ninguna persona, porque el acoso judicial en Colombia ha venido incrementando de manera exponencial en los últimos 4 años. Cada vez se ve más acoso a la prensa, acoso a medios de comunicación, acoso a medios regionales, y por el otro lado, pues también es un fenómeno global. En la Unión Europea va a salir una directiva para que se haga legislación interna anti-SLAPP en cada uno de los países de la Unión Europea, y es hora de que América Latina también responda a esta necesidad tan urgente. Por supuesto, ejercer el periodismo en Colombia es peligroso, hay otros riesgos peores, pero el acoso judicial termina silenciando la participación pública, que es en última lo que estas leyes protegen, y por eso se llama SLAPP. Si usted preguntaba, no entendemos qué es SLAPP, las siglas en inglés es el litigio estratégico en contra de la participación pública. Aquí no solamente se protege periodistas y medios, sino también esa información que se quiere silenciar, y esa información está en cabeza de la ciudadanía, de todo el mundo. Pues en la línea también nos acompaña el abogado Iván Cancino, que es penalista, y pues está con nosotros. Yo no sé, doctor Cancino, si usted tenga algún proceso en contra de algún periodista en Colombia. Bienvenido. Que yo recuerde, no es mi estilo. No, creo yo, como lo dice Rodrigo y como lo dice Ana, que tanto los servidores públicos como cuando alguien es figura pública en su profesión de abogado, de artista, de político, pues tiene unas cargas muchísimo más grandes de aguantar parodias, caricaturas, columnas, obviamente desde que no traspasen brutalmente y con una mentira categórica lo que se está presentando. Entonces yo, por regla general, no lo hago, y además creo que hoy las redes sociales también dan una facultad para contestar a las personas que tienen esa tribuna muy grande. Yo al proyecto de mi gran amigo y compañero, el doctor Lara, creo que incluso se quedó corto, porque creo que la injuria y la calumnia deben despenalizarse. La injuria y la calumnia no deberían estar en el Código Penal. Estas son herramientas que se están utilizando de todo punto de vista para congestionar la justicia, y deberían ser solamente temas del derecho civil. Y cuando se trata obviamente de temas en los que hay periodistas, pues yo creo que independientemente de si tiene razón quien denuncia o quien no debe ser un tema de derecho penal, porque ese mensaje amenaza, coarta, un proceso penal coarta la libertad, no solo la de expresión, sino la de cualquier ciudadano colombiano cuando es sujeto a una denuncia, pues obviamente que se coarta. Entonces, si nosotros elimináramos la injuria y la calumnia, no pasa nada. Están las vías civiles, como lo propone desde el 2006 Ignacio Álvarez, que era uno de los comisionados de la OEA sobre el tema de acoso judicial, que se empezó a hablar en esa parte sobre la prensa. Entonces yo creo que incluso podemos ir más allá, despenalicemos la injuria y calumnia en general, volvámoslo solo un tema civil. Y yo sí estoy de acuerdo en esos temas en que las figuras públicas, los políticos, los funcionarios públicos tienen que tener una carga de mayor aceptación, incluso de la burla e incluso muchas veces del insulto cuando proviene obviamente dentro del marco referenciado. Qué bueno que usted me dice eso, doctor Cancino, y le voy a decir, y no quiero tomar esto como un tema personal ni mucho menos, pero yo sé que usted, y lo supe por una columna que usted publicó en el Heraldo, en donde hizo referencia a mí y a un trino que yo hice de su mejor amigo, según me enteré en esa columna en el periódico El Heraldo, Abelardo de la Espriella, exactamente. Y entiendo que esta ley anti-SLAPP que están presentando el senador Rodrigo Lara y la doctora Ana Bejarano, pues muchos la están bautizando como la ley anti-Abelardo de la Espriella, porque ese es uno de los abogados que más ha pues acosado directamente a periodistas, precisamente por burlas como ese trino del que usted le dedicó una columna. Como usted tiene esas charlas, nosotros intentamos invitar al doctor de la Espriella, no lo pudimos contactar, yo me imagino porque no quiere hablar en estos micrófonos, pero como usted es el mejor amigo, lo supe por la columna, ¿qué le dice él? Y estos abogados que han puesto de moda ese acoso judicial, no a nivel penal, a nivel civil, para asustar al periodista, que usted sabe que no se gana mucha plata en este país, porque el periodismo no es una profesión que haga ricos en Colombia, para asustarlo con una demanda civil para que pague con su patrimonio. Sí, Camila, mira, yo con Abelardo, claro que tengo una amistad muy vieja, pero no coincidimos en muchos puntos. Uno de los puntos en los que yo no coincido, y se lo he dicho muchas veces, es en tener ese tema mediático. Una vez tuvimos una discusión
porque yo no quise acompañarlo en una de ellas. Sencillamente le expliqué que para mí no es la mejor salida, que no es lo que se debe utilizar, que cuando uno proyecta esa figura pública más allá del derecho, con opiniones también políticas, pues uno también se vuelve una persona a la que debe criticarse y objeto de críticas y objeto de muchas cosas, y deben o contestar los mismos medios o sencillamente aguantarlas y guardar silencio. Es una cuestión que no tiene, digamos, para mí mayor virtud. Entonces sí se lo he dicho, incluso vuelvo y lo repito en tu programa, nos causó una vez una discusión que se superó y obviamente cada vez que yo puedo o me pide consejo sobre eso, yo le recomiendo que no lo haga. Yo personalmente, ustedes pueden ver, no creo tener una denuncia contra un periodista, ni a manera personal, ni como abogado de algún cliente. Fíjate que lo que recomiendan es, la misma OEA y sus delegados recomiendan o procesos civiles de indemnización, eso sí está recomendado para evitar el tema penal, pero obviamente con sanciones muy fuertes de multa si es una queja infundada o una demanda infundada, que los costos realmente sean o que se deseche rápidamente, o sencillamente las rectificaciones y los consejos obviamente de los periódicos. Entonces yo no estoy de acuerdo en eso, salvo que la vulneración sea brutal, que sea del tamaño de una catedral, pero en todo caso jamás penal. Por eso le vuelvo a decir que yo creo que Rodrigo también debe buscar la forma de quitar la injuria y la calumnia del Código Penal. Pero sobre eso quiero preguntarle, senador Lara, el proyecto busca proteger el ejercicio de los periodistas y judicial, pero hay periodismo de opinión y periodismo informativo. El uno se supone, el informativo debe ser objetivo, pero el de opinión es muy, muy subjetivo. ¿Ahí cómo se diferencia entre el proyecto ese tipo de periodismo? No, pero la opinión, que es libre, no implica de ninguna manera es decir, no se confunde con los elementos de la injuria y de la calumnia. La injuria y la calumnia va mucho más allá de la opinión. Es información falaz que vincula a una persona con un delito o vincula a una persona con hechos que son absolutamente falsos y que le causan un daño a la persona. Y con base, pues, en esos elementos de la injuria y de la calumnia, en una acción civil, a usted lo pueden exigir la reparación, pues, de daño moral o de los daños materiales que usted puede haber causado por afirmaciones completamente falaces, mentirosas y malintencionadas. Digamos que ese límite está muy claramente definido en la jurisprudencia, tanto penal como civil. Digamos, aquí no estamos modificando esos elementos. Estamos simplemente buscando una salida procesal de un proceso civil o de un proceso penal muy rápida, para que no esté supeditado, no esté sometido el periodista básicamente a esa manera de mantener inflado y vivo artificialmente un proceso. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, como la Corte Suprema de Justicia ha dicho que el daño que puede producir, no sé, un medio de comunicación es nacional, porque pues, se oye en todo el país. Muchas veces el periodista está radicado en Bogotá y lo denuncian en Riohacha, para obligarlo a desplazarse y causarle pues un costo, una erogación y hacerle imposible la vida, porque como le señalaba, estas denuncias muchas veces no buscan llegar a una condena porque no tienen fundamento, no tienen mérito, lo que buscan es agotarlo, lo que buscan es cansarlo, lo que buscan es desestimular su trabajo de investigación. Fíjense que hemos visto casos, cuando denuncian a un mafioso muy poderoso, lo primero que hace es mandar una artillería de denuncias penales y civiles contra los periodistas. Eso lo vimos recientemente con el caso de Memo Fantasma, por ejemplo. ¿Qué hizo ese señor inmediatamente? Denunciar al periodista que lo destapó, que lo desenmascaró, y son mafiosos, son gente muy poderosa, son gente que tiene mucho dinero y que puede fletar a ejércitos completos de litigantes para acosar e intimidar al periodista. Sí, pero no solamente fue el Memo Fantasma, también recuerde que antes Marta Lucía Ramírez había denunciado primero, había hecho una denuncia primero del periodista. En ese sentido, le quiero preguntar a la doctora Bejarano, usted al principio de su exposición en este programa nos habló del asedio judicial y habló de los últimos 4 años. Los últimos 4 años estamos hablando de campaña presidencial y 3 años de presidencia de Iván Duque. ¿De dónde procede? No hablemos de abogados, sino de la fuente original. De lo que han visto ustedes, ¿de dónde procede este acoso judicial?
cuáles son esas fuentes esenciales y si usted considera, doctora Bejarano, que durante este periodo presidencial ha estado seriamente amenazada la libertad de prensa o no. Pues es una muy buena pregunta, muy buenas preguntas todas, muchas preguntas. Lo primero que diría es, por supuesto, en mi opinión, sí, este es un gobierno intolerante a la crítica, que ha perseguido críticos, que persigue a la oposición, que censura, que abusa del espacio electromagnético. Yo creo que eso es clarísimo, está documentado. Y creo también pues que precisamente lo que usted habla en un momento tan importante para que la discusión pública sea rica, sea heterogénea, sea diversa, sea libre. No hay momento más importante en una democracia que pues unas elecciones. Entonces, por supuesto, es muy importante que se ataquen ese tipo de fenómenos cuando lo que necesitamos es más discusión pública. Pero, por supuesto, eso no quiere decir que, por ejemplo, una persona pues que la indican de cometer un crimen y no lo ha hecho y no hay pruebas y le están acabando su honra y buen nombre, no pueda defenderse. Esto es otra cosa. Y solamente un puntico adicional, lo que decía el doctor Cancino, y es que pues, no puedo estar de acuerdo con él en el tema de la despenalización de la injuria y la calumnia, porque yo creo que ese es un debate, digamos, muy teórico. La FLIP desistió de eso hace rato, porque realmente si despenalizamos, lo que va a hacer es simplemente empujar a que la gente presente más demandas civiles, que igual es lo que está pasando. Y las demandas civiles, la posición de la OEA ha venido cambiando también, porque las demandas civiles también coartan, digamos, intensamente la libertad de expresión. Imagínense, es el proceso que más rápido puede llegarle a una persona, porque al periodista le llega la medida cautelar al mes de que lo demandaron. Eso no pasa cuando uno pone una denuncia penal ni cuando uno presenta una tutela. Entonces, aunque sea un proceso que es menos gravoso al final, es inmediatamente intimidante para el periodista. Sí. Entonces yo creo que eso es muy grave. No es que sea una vía menos gravosa, no estoy de acuerdo con eso. Pero mire, a propósito de lo que estaba planteando la doctora Bejarano, doctor Cancino, quienes desempeñamos este oficio, por supuesto que promovemos la libertad de expresión y fomentamos que así se practique en todas las circunstancias. Pero permítame, doctor Cancino, hacer de abogado del diablo en estos momentos y también decir públicamente que no todos los periodistas se rigen por códigos éticos. Hay también quienes injurian y quienes calumnian. Entonces tampoco nosotros vamos a estar por encima de la ley. En este caso me llama la atención. Pero yo no creo, Oscar, que ningún periodista quiera estar por encima de la ley, ni mucho menos. O sea, es decir, y todos estamos de acuerdo en que periodista que calumnie, periodista que diga mentiras y que haga su trabajo mal, pues evidentemente tiene que ser sancionado. Lo digo, Camila, precisamente porque el doctor Cancino había dicho que él no era partidario de que se penalizara. Y lo que le quiero decir es que exactamente lo que nosotros queremos es que se penalice, porque un periodista no puede injuriar y no puede calumniar. A eso me refiero yo, y coincido con Camila en ese sentido, porque nosotros tampoco estamos por encima de la ley, ningún periodista puede estar por encima de la ley. Es que, como dijo la doctora Bejarano, es un debate mucho más técnico que no es acá, de que el Código Penal está lleno todavía de muchas normas que no deberían ser penales. No, es que la injuria y la calumnia no son un tema netamente penal, es que afectar el honor se puede proteger por el tema civil. Y yo no estoy diciendo que quitar la injuria y la calumnia para que queden absolutamente impunes, no, ni más faltaba. Igual cuando un particular amenace la honra de otro particular, sea periodista o no, servidor público o no, con una gran mentira, como lo decía la doctora Bejarano, pues tiene que tener un mecanismo de protección. El mecanismo de protección puede ser un proceso civil o puede ser una acción de tutela con medidas protectoras rápidas. Lo que tiene importante esta ley es que hay sanciones para quien promueva acciones que son absolutamente desproporcionadas y desbalanceadas de la lógica común. Uno como abogado sabe cuando una demanda tiene algún contenido de prosperidad y que hay un problema jurídico a debatir. En otros casos, desde la demanda se sabe que no hay un problema jurídico a debatir, que sencillamente se hace para poder equilibrar la denuncia que hizo el periodista. Entonces yo lo denuncio para decir que también puede ser un delincuente y eso es lo que no se puede permitir. Yo tengo una carne muy dura, yo no me victimizo. Muchos columnistas atacan muchas cosas mías y yo tengo que aceptarlas, algunas estoy de acuerdo, otras no,
pero no me desgasto en presentar denuncias o quejas si tienen un halo de opinión. Compártala yo, no, el periodista. Pero doctor Cancino, pero es que no estamos hablando del terreno, doctor Cancino, pero es que no estamos hablando del terreno de la opinión, estamos hablando del terreno de la información. Cuando usted... Por eso, ahí está la vía civil o la tutela, Oscar. Claro, ahí está la vía civil o la tutela, que es mucho más rápida incluso para reparar el honor. Pero no desgastemos nuestra justicia penal con temas que pueden arreglarse por otro lado. No se les olvide que el penal es fragmentario, es mínimo y es la última ratio. Entonces, lo que se puede solucionar por otro lado, solucionémoslo con medios más eficaces. Y vuelvo y le repito, lo más importante de esta ley, de este proyecto de ley, son las sanciones rápidas y contundentes para quien genere el acoso judicial, que eso no existía hoy en el país. Pero mire, Iván, yo quisiera hacer una observación sobre eso. El suprimir la injuria y la calumnia conlleva, yo creo que también riesgos complejos. Porque, por ejemplo, a mí me han denunciado penalmente por injuria y por calumnia. La última denuncia que yo tuve que padecer fue la de Enrique Peñalosa. Bueno, yo dije que habían comprado buses viejos. Ellos efectivamente compraron buses viejos, porque son buses diésel de quinta generación, cuando pues se consiguen buses hoy mucho más adelantados. Y eso lo que buscaba era no silenciar a un periodista, pero sí silenciar, digamos, a un senador de la República. Si a mí me llevan a una tutela, a mí me están básicamente, posiblemente culminando a través de un proceso supremamente sumario y que no tiene las garantías ni las exigencias probatorias de un proceso penal a rectificarme. Mientras que en un proceso penal yo tengo todas las garantías, todas las etapas procesales de un proceso penal para demostrar, digamos, que la denuncia es absolutamente infundada. Uno cuando le meten una tutela, que también he visto que eso se ha vuelto una práctica para silenciar, el juez de tutela simplemente recibe la tutela y le pide a la otra persona que presente unos descargos y ya. Pues no tiene las garantías del procedimiento del proceso penal. De pronto puede quedar muy vulnerable el periodista o incluso el actor político si se eliminara la injuria y la calumnia. Pero es que hoy en día está igual, Rodrigo, la tutela sigue presente. La tutela está y la han utilizado y creo yo, salvo que Ana me corrija, que la tutela ha protegido más a los periodistas que perjudicarlos. Hay muchas personas que han tratado tutela y los jueces han protegido la libertad de expresión. Sí, yo creo pero que tiene es verdad, casos contrarios. Lo que decía el doctor Cancino, mucha gente acude a la tutela y es un mecanismo muy usado del acoso judicial. Pero en la tutela, la ponderación constitucional sí lleva a que el juez le dé muchas veces las razones a la información que es libre, a la aportación que es de interés público, a los periodistas y a los medios de comunicación, cosa que no pasa con el juez penal, que igual, doctor Cancino, muy pocos procesos llegan a juicio, o es una cosa mínima. Y es que en esas tutelas se protege el derecho a la información, el periodista que en ese momento está representando el derecho a la información. Senador Lara, yo le quisiera preguntar por el enfoque de género. ¿En qué sentido? Cuando se habla de casos de acoso o de abuso sexual, pues las pruebas es muy complejo tenerlas a la mano. Esto es como un caso especial, le quiero citar pues los casos de Me Too, un caso muy cercano, Ciro Guerra contra Volcánicas. El proyecto que usted propone, ¿cómo contempla ese enfoque de género? Pues no sé cómo responderle bien la pregunta. Digamos, son normas que pues digamos no tendrían un enfoque de género, pero pues me pongo un poco en situación de, no conozco el caso exactamente de Ciro Guerra. Tengo entendido que Ana sí lo conoce mejor. Sí, Ana, yo creo que Ana Bejarano puede responder esa pregunta. Ana lo conoce bien, yo creo que Ana lo puede responder. Sí, para que, porque se está ahogando ahí, doctor Lara, no queremos que se ahogue con la pregunta de género de Ana Cristina. Doctora Bejarano. Yo quería dejarlo que se ahogara un poquito porque no me gusta tanto hablar de los casos que estoy llevando. Yo soy la abogada de Catalina Ruiz Navarro y de Matilde de los Milagros en ese caso. En este caso, es un caso clarísimo, por supuesto, lo único que va a decir de acoso judicial. Él ha presentado 2 tutelas diferentes, denunció penalmente y ahora un proceso civil. Es clarísimo el acoso judicial, pero digamos que el acoso judicial se refiere más a que uno tenga las posibilidades de decirle al juez o al fiscal, oiga, este caso no debería estar tramitándose porque es infundado, que es lo que decía el doctor Cancino, no hay pruebas, es absurdo, no tiene ningún respaldo, ¿cierto?
Entonces, es más una cosa que nos ayudaría, por ejemplo, a defender situaciones como la de Ciro Guerra. Otra cosa que menciona Ana Cristina que es muy importante es cuando se acusa a un periodista de que, por ejemplo, la información no es suficiente en un reportaje periodístico. En los casos de denuncias de violencias basadas en género es muy complicado porque muchas veces las fuentes son reservadas, pero hay maneras de probar incluso manteniendo la reserva de esas fuentes. Yo ahí quiero ser abogada del diablo, y yo sé que usted es la defensora de Catarina Ruiz Navarro y de Matilde de los Milagros en el caso de Ciro Guerra. Y lo que ha dicho Ciro Guerra, pues él no ha hablado públicamente, ¿no, Ana Cristina? Él ha hablado a través de su defensa. Sí, siempre a través del representante. Exacto, y lo que dicen desde su defensa es, oiga, a mí se me dañó la carrera, a mí me cancelaron contratos con Netflix, por ejemplo, o con gente con la que yo venía trabajando para lanzar películas y lanzar series, etcétera, etcétera. Entonces, haciendo abogada del diablo, ¿por qué razón, abogada Bejarano, una persona que dice a mí me dañaron la vida con unas denuncias que nadie pone la cara, que nadie dice nada, que son sobre acoso sexual y que según él no son ciertas, ¿por qué no tendría la posibilidad de demandar? Cuando dice yo tuve un impacto directo en mi vida personal y en mi trabajo como tal y perdí una cantidad de dinero por cuenta de las publicaciones. Pues primero que todo que demande, pero no que use todas las 3 vías jurisdiccionales. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Segundo que todo, no, porque pues Camila, si lo que quiere es plata, que pida plata. Si lo que quiere es mandarlas a la cárcel, pues entonces que denuncie penalmente. Si quiere restablecer rápidamente su nombre y su honra, que haga la tutela. Pero ¿por qué no podría un ser humano utilizar las 3? Si están, o sea, es lo que quiero entender. ¿Por qué un ser humano, un individuo que se ve vulnerado o dice estar vulnerado por la publicación de un periodista no puede utilizar las 3 vías? Porque es excesivo, es un uso abusivo del derecho a litigar, es excesivo y nosotros tenemos esta figura y lo que le estamos sumando con esta ley es que además de que abusamos del litigio, cercenamos la participación pública, pero usted tiene razón en una cosa, claro que es importante que la gente tenga derecho a defenderse, por supuesto que sí, y Ciro Guerra tiene derecho a defenderse, lo que pasa es que la cosa más importante que deja el acoso judicial es que la verdad siempre sale a relucir. Entonces, el hecho de que estas cuentas sean reservadas no quiere decir que los hechos no sean demostrables. Y si usted lee el segundo reportaje de Volcánicas, queda clarísimo que esos hechos son demostrables, clarísimo. O que por lo menos esas periodistas actuaron de manera diligente y que vieron la suficiente información para hacer un reportaje periodístico serio. Entonces, si el señor Ciro Guerra está diciendo, o nunca ha dicho en todo caso que es mentira, él ha dicho que se va a defender, pero él nunca ha dicho que es mentira. Entonces, eso es una cosa que los acosadores judiciales no entienden y es que el acoso judicial lo que hace siempre es sacar a relucir la verdad de lo que se quiere silenciar. Pero entonces lo que dice este proyecto, y me parece buenísimo que tomemos el ejemplo que pone Ana Cristina del caso del director de cine Ciro Guerra, lo que dice este proyecto, senador Lara, de las leyes anti-SLAPP y que se va a presentar el 20 de julio, es precisamente que no se pueda abusar del derecho y utilizar 3 vías, que se escoja una, por ejemplo. ¿Eso es lo que dice el proyecto o qué es lo que dice? No. Esto lo que busca, y se lo voy a resumir digamos, sin acudir a los términos jurídicos, es una ventanita. Cuando usted presenta una demanda civil para reparación de daños morales, etcétera, pues eso tiene todo un proceso. Los procesos son una serie de etapas en donde se practican pruebas, se cita audiencias, se escucha. Lo que se busca básicamente es que el juez, desde el principio, pueda detectar que no hay una causa justa en la demanda civil o en la denuncia penal, que está ante un caso notorio y evidente de abuso y de acoso judicial y tenga una ventanita procesal para salirse y decir, ¿sabe qué? Yo archivo inmediatamente o termino básicamente esta actuación procesal porque considero que lo que aquí hay es una utilización temeraria e infundada del derecho y por consiguiente a este abogado o a este demandante le voy a poner también una multa de 30 salarios mínimos. Es una salida procesal. Pero doctor Lara, perdóneme un segundo, pero, o sea, ¿en qué momento el ejercicio legítimo que tengo yo como persona natural a defender mi buen nombre, mi honra y lo demás, termina convirtiéndose en acoso judicial? O sea, ¿en qué momento el ejercicio que yo hago de la defensa de mi buen nombre, de mi reputación y demás, se convierte en acoso judicial? ¿Quién lo determina y con base en qué? Todo el sistema judicial está montado básicamente sobre la capacidad de un juez o de un funcionario judicial para interpretar la situación a la luz del derecho, a la luz de las normas que existen.
Obviamente, usted no puede fijar reglas 100% abstractas, usted tiene que darle un margen de discrecionalidad al juez. El juez es el que tiene que interpretar, entender en cada situación cuando estamos ante un caso de abuso judicial. Obviamente el juez no puede abusar de la figura y su primer reflejo, su primer deber es darle trámite porque pues está en juego el derecho de acceso a la justicia. Pero pues cuando él vea un caso notorio, que en sí no es la regla general, sino la excepción, él tiene una salida procesal. Sí, yo quisiera sumarle a lo que dice Oscar, que es muy importante porque el acoso judicial no es cualquier cosa. El acoso judicial tiene unos lineamientos específicos. El acoso judicial usualmente de causas infundadas, sin pruebas, sobre información de interés público, ejercido usualmente por personas con acceso a amplios círculos de poder económico, político, social. Digamos, hay unos elementos doctrinales que están en la exposición de motivos y un poco también se sugieren en la definición legal de acoso judicial, y la idea es que la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla también haga un esfuerzo por plantear estos temas en la formación de los jueces, que es tan importante para lograr que se internalice ese concepto. Yo le digo una cosa, en California, que existen leyes anti-SLAPP, muy pocas veces son exitosas las solicitudes de sentencia anticipada, porque claro que debe primar el derecho a acceder a la justicia. Lo importante es que exista esa institución para que uno también pueda decir, oiga, esto es absurdo, usted es un político, usted tiene que aguantarse que le digan, por ejemplo, pues no sé, o sea, que está gordo, las opiniones de la gente. Punto, Sí, que está exacto. gordo, que le hagan una caricatura, sí. Pero abogada Bejarano, entonces explíquenos algo básico en temas aquí de esta ley y del derecho, que cuando yo hablo de acoso judicial, ¿cuál es la definición? ¿Cuándo empieza a haber acoso judicial? El acoso judicial es el uso de las vías judiciales para perseguir discusiones que son fundamentales para la participación pública, para la comunidad, que están infundadas, que usualmente tienen el fin no de revelar una verdad o de aclarar unos hechos o de corregir algo, sino de silenciar. Entonces muchas veces estas causas, por ejemplo, se le ordena a la señora Camila Zuluaga que baje la nota inmediatamente antes de que termine el proceso. Entonces tiene unos elementos específicos que ya hacen ver que la causa es excesiva, que se está usando mal el derecho y que no es cualquier acción judicial para restablecer el derecho al buen nombre y a la honra. Camila, escúcheme, senador, tengo una duda grande, porque creo que estamos hablando acá del ejercicio periodístico en los medios convencionales, tradicionales, si se quiere llamar de esa forma, pero ahora hay una cantidad de medios alternativos gracias a Internet, y lo vimos en el paro nacional, ¿no? Aparecían periodistas, o no sé si periodistas, pero transmisiones de los eventos del paro, algunas ajustadas a la realidad, otras no tanto. ¿Eso quién lo regula, senador Lara? Finalmente, eso es otro tipo de periodismo que es nuevo relativamente en Colombia y en el mundo. A ver, la ley trae dos definiciones muy importantes que nos pueden orientar un poco sobre el alcance del proyecto de ley. En primer lugar, los elementos y los verbos rectores de la definición de acoso judicial. Es básicamente, lo que se busca es censurar asuntos de interés público sin contar con respaldo probatorio. Cuando se actúe de manera temeraria, las demandas temerarias del abuso de derecho tienen un pleno respaldo jurisprudencial, digamos, esa figura existe. Entonces eso es un respaldo adicional a esta definición que aquí existe. Y lo otro que debe demostrar el juez es que efectivamente pues está empleando el sistema judicial con un fin intimidatorio o que busca silenciar. Y en cuanto a la segunda definición, que es la de víctimas del acoso judicial o litigioso, aquí tenemos básicamente que estamos ante un abuso del derecho a litigar encaminado a silenciar. Uno, periodistas. Hacemos un reconocimiento a la figura del periodismo, sí, que se ejerce a través de medios tradicionales, de medios, digamos, menos convencionales, que son tal vez, digamos, el surgimiento de formas de expresión a través de portales que perfectamente pueden entrar aquí. No se pide que la persona tenga un carnet de periodista. Porque además, se incluye también en la definición a los defensores de derechos humanos, entre otros actores de la sociedad civil con capacidad de difusión e incidencia en la opinión pública. Podría entrar aquí lo que llamamos un influenciador, pues porque tiene la capacidad de influenciar, tiene la capacidad, digamos, de tener un impacto en la opinión pública. Es una definición amplia, es una definición que queda, como le mencionaba al principio, sujeta a una interpretación judicial. Y así funciona el derecho, sobre la base de la interpretación judicial. A veces a lo largo de esta conversación daría la impresión como que la opinión dentro del periodismo fuera como una especie de escudo,
como si el periodista de opinión, como si las columnas de opinión fueran un escudo, y las columnas no son infalibles. O sea, los pilares argumentativos tienen que ser verificables, como cualquier artículo informativo. Yo le quisiera preguntar al doctor Cancino sobre este asunto que hemos estado discutiendo y sobre la opinión, sobre la verificación de los pilares argumentativos. ¿Cómo sancionar la mentira sin vulnerar la libertad de expresión? ¿Cómo encontrar ese punto? Y si este tipo de leyes son absolutamente necesarias para llegar a ese punto medio, para encontrar ese equilibrio. Yo creo que este tipo de leyes sí son necesarias. Esperemos que después de un tiempo no lo sean, que se mande el mensaje y podamos hacerlo. Yo creo que los consejos editoriales de los medios, cuando hablamos de medios tradicionales o así sea virtuales, importantes, que tienen una organización muy buena, pues son un filtro bastante fuerte sin reprimir la libertad de expresión. Es decir, yo no digo que el consejo editorial diga usted puede publicar esto o no, pero cuando haya situaciones que son de bulto, pues yo creo que a todos alguna vez nos han mandado un mensaje, por lo menos a mí, respetuoso, una sola vez que cometí, digamos, una imprudencia al mandar la columna en el texto, y lo acepté y lo corregí inmediatamente. Otro es la autocrítica, y obviamente que todos los que escribimos en un medio pues tenemos que tratar de presentar una opinión cuando son con datos o cifras fundamentada, y cuando es sencillamente un punto de vista, pues yo creo que ahí sí no tiene que haber ningún control frente a lo que las personas pueden decir. El derecho es necesario en una sociedad, pero gradual. Por eso yo me mantengo en que entre menos el derecho penal se involucre, mucho más podemos evolucionar en nuestro país, porque es que fíjense lo que decía Ana, el tema penal asusta, es decir, es intimidante todavía. Y como casi nada llega a juicio, entonces yo lo que hago es, ya, le voy a meter una injuria y calumnia para equilibrar la causa. Y justo antes de la sentencia de primera instancia me retracto. Y entonces no hay ni falsa denuncia ni otra consecuencia. Vuelvo, le reitero, lo más importante de esta ley son las sanciones por el uso abusivo de ese acoso judicial. Pero Oscar y Ana Cristina decían una cosa muy importante en la que yo también tengo unas dudas y lo leeré mucho más profundo en el proyecto. Yo creo que las características de lo que es acoso judicial sí tienen que tener un marco preciso desde la ley para que no tengan una amplia interpretación. Pero entonces, ya como vamos terminando, quiero preguntarle al senador Rodrigo Lara, y es, ¿este proyecto de ley lo va a presentar usted solo o tiene apoyo, por ejemplo, de otras bancadas y otros colegas suyos en el Congreso de la República? Ha tenido buena acogida, Camila, y ha tenido buena acogida en diferentes bancadas, desde la izquierda hasta la derecha, es decir, desde congresistas que militan en el Pacto Histórico y su otro extremo, que son los que militan en el Centro Democrático. Yo creo que vamos a recoger por lo menos unas 25, 30 firmas sin problema. Hay muchas firmas de la Comisión Primera del Senado y de Cámara, lo cual anticipa o nos permite anticipar, así que va a tener un trámite rápido. Esto sale bien. Pues qué maravilla, lo felicito. Y como ya se nos va acabando el programa, no lo puedo despedir sin preguntarle sobre una noticia que conocimos hoy. Y es que finalmente el magistrado de la Corte Constitucional, el doctor Ibáñez Nájar, presentó ponencia positiva para revivir la personería jurídica del nuevo liberalismo por la tutela que presentaron los hermanos Galán. Entiendo que todo indicaría que la Corte y los magistrados estarían inclinados para votar a favor de la ponencia del magistrado Ibáñez. El doctor Lara, no me diga que no le gustó la pregunta. Yo no sé quién se me fue. Entonces iba a decir, bueno, entonces no me quiere hablar nadie de lo que diga la Corte Constitucional. ¿Qué pasa entonces? ¿Cuál es el futuro una vez en la Corte Constitucional, como todo parece ser, revivirá el nuevo liberalismo? Porque su papá hizo parte también de ese partido. Claro, mi papá fue uno de los 4 fundadores del nuevo liberalismo en el 1978, cuando se encontró con Luis Carlos Galán en el Senado de la República, cuando ambos llegaron por primera vez. Pues mire, Camila, a mí me gusta mucho, digamos, me pongo muy contento porque yo creo que el nuevo liberalismo puede servir de una gran plataforma, de una integración de tipo liberal. Yo estoy convencido que aquello que intuitivamente los colombianos llaman centro es un centro de origen liberal. Es decir, no es un centro izquierda, es un centro liberal, es un gran apego por el Estado de Derecho, por los principios liberales, por la democracia, por
la alternancia en el poder. Y yo creo que ese es un centro que hay que rescatar y que hay que fortalecer junto con un principio socialdemócrata y reformista muy importante. El reformismo en el marco del Estado de Derecho liberal, yo creo que es la alternativa que le permite a los colombianos fijar grandes propósitos colectivos, grandes propósitos comunes para salir de esta crisis. No podemos seguir en esta política corrosiva y deleteria. Pero me está usted hablando entonces ya de campaña política, pero concretamente el nuevo liberalismo, usted ya no está en Cambio Radical, porque ustedes fueron los desertores, se fueron algunos, ¿usted terminará ya en el nuevo liberalismo? Pues ojalá, pues sería muy bueno. El problema es que el sistema político colombiano es un sistema cerrado por dentro y por fuera. Es decir, en apariencia es un sistema supremamente abierto, pero es un sistema diseñado para preservar los monopolios de los partidos políticos. Realmente los partidos políticos es muy difícil pasar a otro partido. Entonces, pues vamos a ver cómo sale el fallo y si permite que quienes no hemos renunciado a una curul podamos pasar a un partido pues que nos llega a la fibra y nos llega al corazón, por supuesto, y que con el que compartimos pues su origen y todos los fundamentos ideológicos. Pues doctor Rodrigo Lara, senador de la República, mil gracias por haber estado hoy aquí con nosotros en Mañanas Blue. Vamos a ver qué pasa entonces con el nuevo liberalismo y si usted termina allá, pero el tema es si jurídicamente puede terminar allá o ya habló usted con los hermanos Galán y acordaron en que usted también hace parte de ese partido. Pues yo creo que los partidos políticos son partidos abiertos, no son, digamos, el que quiera llegar en teoría debería poder llegar a un partido. No, vamos a ver, tú sabes que el sistema de partidos, el sistema colombiano de partidos está lleno de trampas jurídicas y hace muy difícil, ostentando usted una curul, pasar a otro partido político. Las trampas son la pérdida de investidura, las trampas es que lo inhabilitan, eso hay que mirarlo con lupa. Ojalá los elementos del fallo permitan que quienes tienen algún vínculo con el partido, moral, histórico o de afinidad ideológica puedan volver tranquilamente o entrar tranquilamente. Senador Lara, mil gracias. Feliz resto de día para usted y mucha suerte. Camila, muchas gracias. Mucha suerte con el proyecto. Doctora Ana Bejarano, muchas gracias también por atendernos y por hacernos la pedagogía de lo que significa este proyecto de leyes anti-SLAPP. Feliz tarde para usted. Camila, muchas gracias y gracias por ponerle atención a esto. Y creo que el que había colgado era el doctor Cancino. Creo que se me fue. Ah, no, doctor Cancino, usted mil gracias por atendernos hoy también. Me habían colgado, pero yo volví aquí juicioso. No, señora, a usted muchas gracias y a Ana y a Rodrigo un saludo especial y a toda la audiencia. Un saludo especial. Mándele saludos a su amigo Abelardo, que nos cuente qué opina del proyecto de ley, doctor Cancino. Seguramente me llamará para hablar de eso. Claro que sí. Un abrazo grande. Bueno. Son las 12 del día, 59 minutos. Ana Cristina, pues ojalá tenga futuro esta iniciativa de la doctora Bejarano y del senador Rodrigo Lara en el Congreso de la República, porque todo pareciera indicar que esta legislatura lo que se van a enfocar es principalmente en reforma tributaria. Sí, Camila, y este proyecto sí tiene una particular importancia porque, como bien lo dijo la doctora Bejarano, hay un problema con la libertad de expresión que viene desde los más altos funcionarios, desde vicepresidencia que hace denuncias hasta todo tipo de funcionarios. Entonces, el acoso judicial, Camila, es ya un problema que lo ha tratado numerosas veces la Fundación para la Libertad de Prensa y ya es hora de que el Congreso pues le ponga atención. Pues así llegamos nosotros al final de esta emisión de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. A ustedes gracias por su compañía, por su audiencia a través de Blue Radio en todas nuestras emisoras alrededor del país y en bluradio.com.co y en nuestra aplicación y en Noticias Caracol ahora a través de YouTube, el primer canal digital de noticias en Colombia. A ustedes una feliz tarde, una feliz noche a los que nos están viendo por televisión. Quédense porque ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue.